en su vida y en su diario vivir usted pueda identificar siempre que Dios diseñó todo de tal manera para que nuestra vida tenga un balance, un equilibrio. Si nosotros no nos damos cuenta de esos detalles, entonces nuestra vida caminará en apariencia estable, pero en la realidad muy inestables en diferentes áreas de nuestra vida. Ahí donde está, quiero invitarle, nada más, haga una oración breve, pero preséntese delante del Señor para decirle: Señor, estoy listo para recibir la palabra que hoy has reservado para mí. Tú reservaste algo para mí, tú tienes algo que entregarme, que decirme, y yo lo voy a recibir. Padre eterno, en esta oportunidad bendecimos a cada persona que recibe la palabra, a cada persona que en esta hora, Señor, tiene una bendición de parte tuya, y es la de poder tener a disposición tuya, a tu entera disposición, Señor, la atención, de alguna manera, Señor, la mente, el espíritu y todo nuestro ser. Hay gente que lo tiene totalmente dispuesto para recibir hoy una palabra de parte tuya. Bendigo a los oyentes y bendigo a todos aquellos que reciben una palabra de parte tuya, y que en esta hora tu palabra hace un efecto y un trabajo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay ocasiones que, de acuerdo a X trasfondo, a X contexto, por una u otra razón, no sé si a usted le tocó, por X razón, por la que sea, y recibió un papel verde en el correo y otro papel por dentro que encierra una información que usted necesita conocer. Y estoy hablando en este estado y en esta ciudad precisamente de uno que su remitente o la persona que lo envía dice en la esquina OGNE. Y adentro trae un papel que a veces dice: si para tal fecha usted no paga, su servicio será desconectado. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Ve, a veces no estoy diciendo que no tuvo para pagarlos, pero a veces se le pasa, o a veces el tiempo avanzó y usted dice: después lo hago, y lo dejó. Y entonces aparece por allí que usted está muy cerca de perder la energía eléctrica porque usted no pagó. Entonces yo quiero hablarle en los próximos minutos de la desconexión. ¿Qué pasa en su vida o en su casa cuando usted ya no tiene energía eléctrica? Por alguna razón a veces es interrumpida, y no tiene que ver por la compañía de electricidad, sino porque algún fuerte viento o algún tornado o algún accidente produjo que aquella línea que de alguna manera le enviaba el servicio a aquel transformador se ha quemado, se ha caído, y por lo tanto usted pierde la electricidad. ¿Qué produce esa interrupción en su vida o en su casa? Si esto no se arregla a tiempo, se le van a echar a perder los alimentos. Si esto no se arregla rápidamente, usted ya no va a ver su programa favorito. Ya parece que algo le caló. Si usted tiene una estufa eléctrica, usted va a tener problemas aún para comer. Entonces, cuando un servicio en nuestra vida es interrumpido, entonces se presenta un desequilibrio o un desbalance en diferentes áreas de la vida. Para hablarle del tema de hoy,
Podríamos utilizar varios ejemplos, pero por X razón muchas de nuestras relaciones se ven afectadas cuando por alguna razón nos desconectamos de nuestras familias, amistades, trabajo y congregación. Hay algo que se ve interrumpido cuando nosotros nos desconectamos. La vida del creyente es afectada por diferentes situaciones, pero muchas veces, porque no llegamos a dimensionar, a ver todo el cuadro completo una vez que nosotros desobedecemos a Dios y desobedecemos su palabra. Hay una interrupción, una desconexión. Ahora, la idea de conexión en primera instancia tiene que ver con algo que une, algo que enlaza, algo que establece, algo que produce una estabilidad de alguna forma. La conexión te permite tener un equilibrio en la vida. Por otro lado, la desconexión nos habla de algo que fue interrumpido, de algo que se perdió, de algo que de alguna manera quedó sin efecto en la vida de alguna persona o en la vida de alguna casa, porque se produjo una interrupción por X o X. Ahora, cuando yo voy a la palabra del Señor, me voy a dar cuenta cómo surgió o cómo se originó la desconexión. A veces no nos damos cuenta cómo repercute una desconexión en nuestra vida de cualquier índole. Pero hablando en el terreno espiritual, nuestra vida muchas veces va perdiendo esa relación que en un momento quizás inimaginable, en un tiempo inesperado, usted se da cuenta que está totalmente desconectado, que está totalmente desubicado porque algo sucedió. La Biblia nos enseña que fue la desobediencia de Adán y de Eva lo que trajo esa desconexión o esa interrupción en la relación que ellos tenían con Dios. Génesis capítulo 3, versos conocidos para muchos, a partir del verso 6 al verso 10 voy a leer. Son 3 pasajes bíblicos que yo voy a utilizar y este es el primero. Cuando ellos ya hubieron participado de eso que Dios les había ordenado que fue de alimentarse o participar de un fruto de un árbol que les había sido prohibido, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Allí viene la primera interrupción, la primera desconexión que se dio entre el ser humano y Dios, producto de una desobediencia. Fue la duda, la incredulidad y el orgullo que produjo la desconexión entre la vida de Adán y Eva para con Dios. Ellos perdieron esa bendita ceguera, esa ceguera que de alguna manera no les permitía ver el cuadro de lo que ahora ellos estaban viviendo. Ellos lo perdieron. La ignorancia de la inocencia la perdieron. Hasta entonces fue que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, cuando Dios se da cuenta del asunto, hay algo interesante. Ellos se desconectaron debido a su desobediencia y el pecado fue el que separó al hombre de Dios. Y algo interesante, desgarró el corazón de Dios. ¿Alguien puede decir que Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y cuando
Dios se dio cuenta que había sucedido algo que no estaba de acuerdo a lo que él había dicho, se manifestó una desconexión, una interrupción entre el hombre y Dios. Pero esto desgarró el corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera a veces nos pasa lo que a Adán y a Eva. Solo vemos lo que hicimos, solo vemos lo que pasó y cómo nos sentimos. Y en el caso de Adán y Eva dice la escritura que ellos tuvieron miedo al oír la voz de Dios, porque se habían dado cuenta de algo que hasta ese entonces había sido ajeno a ellos. Pero ¿por qué se desgarró el corazón de Dios? No solamente porque el hombre se desconectó, inmediatamente el siguiente plan en la mente de Dios cobra otra dimensión. Esto va a costar en un futuro para que yo reconcilie a este hombre para conmigo. Va a costar el corazón, la sangre y la vida de mi hijo. Porque a veces no dimensionamos por desobedecer a Dios las consecuencias de todo lo que va a venir en el proceso para que Dios vuelva a hacer una obra en la vida suya o en la vida mía, simplemente porque nos desconectamos a consecuencia de la desobediencia. Dios, viendo hacia el futuro, ahora viene un proceso. Ahora vienen etapas tras etapas con un solo propósito: llegar a salvar lo que ellos han perdido. Nuestro mundo, nuestra vida, muchas veces cae en este aspecto de interrupción o desconexión con Dios y pierde la estabilidad, pierde el balance. ¿Dónde se ve que ellos perdieron el balance? Simplemente, déjame esconderme. Pero ellos antes no se escondían. Ellos antes no tenían miedo. Al contrario, disfrutaban la presencia de aquel que se paseaba en ese lugar. Entonces, la vida pierde estabilidad cuando, como resultado de nuestra desobediencia, nos desconectamos con Dios. Note, si yo le puedo decir algo, se lo digo de esta forma: ellos seguían yendo al templo. Ellos estaban en el mismo lugar, todavía no habían sido arrojados de ese lugar. Todavía estaban ahí, pero ya no era lo mismo. ¿No será que a algunos también nos pasa lo mismo? Venimos al templo, Dios habla, ¿dónde estás? ¿Cómo andas? Pero usted se sigue escondiendo con sus argumentos, en su verdad y en sus intereses, que hoy su vida y la mía están desbalanceados. En Juan capítulo 15, verso número 5, el Señor Jesús vuelve a reiterar lo que de alguna manera todo hombre, toda mujer debe conocer. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Todo ese capítulo, sobre todo los primeros versos, te hablan de cómo se puede permanecer. Es decir, cuando usted permanece, usted tiene un balance, tiene un equilibrio, tiene una estabilidad en su vida, de tal manera que lo que usted produce, lo que usted hace, como está conectado con Dios, como está conectado con el Señor, usted tiene buenos resultados, buenos dividendos. Pero el Señor dice: pero desconectados, lo que tú hagas no puede permanecer, porque no tiene la forma de sustentarse por sí mismo. La única forma de seguir limpio y dar fruto es mantener una conexión espiritual vital con nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. Entonces, hoy en día vemos a mucha gente que constantemente se está desconectando, está interrumpiendo
por una u otra razón, esa relación que en un momento comenzó con el Señor y hoy se ha ido deteriorando de tal manera que hemos perdido el equilibrio en nuestra vida espiritual. Quiero hablarle en los próximos minutos, y esto es lo que centra la parte del mensaje el día de hoy, el relato de una vida que se desconectó simplemente porque creyó que era la mejor opción. Me encanta este pasaje bíblico que he predicado una y muchas veces. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso número 11 en adelante. Voy a leer esta historia, este relato, y por favor, aunque lo sepa de memoria y aunque sepa la historia, le voy a invitar a que la lea conmigo, así como está en esa versión que aparece en la pantalla. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia o el relato que Jesús comparte para hacer ver algunas verdades. Y lo primero es que muchas veces las decisiones que nosotros tomamos nos desconectan. Decisiones que muchas veces tomamos nos desconectan. Llámese en las relaciones interpersonales, llámese en las relaciones con la familia, llámese en cualquier aspecto de la vida. Cuando usted toma decisiones muchas veces equivocadas, o en este caso el de retirarse por X razón, justificada o no, entonces se va usted a encontrar con algo parecido a lo que acá tenemos. Muchos conocemos esta parte como la historia del hijo pródigo. La Biblia relata simplemente que Jesús dijo que un hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor, y el hijo menor. Pero fue debido a su trayectoria, fue debido a su comportamiento, fue debido a sus decisiones que a este hijo se le dice o se le llama el pródigo. ¿Qué significa pródigo? El que malgasta, el que derrocha los recursos que tiene a su alcance, el que no le da valor a todo aquello que ha recibido o que tiene en sus manos. Por eso en ocasiones se aplica esa palabra a muchas personas y a muchas situaciones, porque a veces hay un derroche de tantas bendiciones o de tantos recursos que muchas veces nos hace ver a nosotros como lo relata esta parábola.
La escritura dice que él gastó, gastó y gastó. La escritura dice que cuando todo ya lo había gastado, entonces vino escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Debido a la necesidad que tenía, comenzó a buscar trabajo. Y debido a lo que estaba viviendo la región donde él estaba, se dio cuenta de algo, que había que trabajar para poder sustentarse, para poder alimentarse y tener lo que necesitaba. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando él determina y decide desconectarse del padre y de la casa del padre y de los recursos del padre, él empieza a ver y a sentir que hay una desconexión a medida que fue acabando con los recursos de la herencia que le había sido compartida. Y dice la escritura que cuando todo su estilo presente de vida terminó, las cosas comenzaron a cambiar. Él llegó a una casa para buscar trabajo y poder suplir su necesidad. Él dice la escritura que vivió desenfrenadamente. ¿Qué es lo que me enseña esto? Vive desenfrenadamente, pero ahora, debido a sus decisiones, tiene que alimentarse de otra manera y suplir cierta necesidad, y fue enviado a cuidar animales. Interesante lo que relata esta parábola, porque cuando este hombre empieza a vivir esa experiencia, se da cuenta que esto no coincide con el estilo de vida que él tenía anteriormente. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando se desconecta de Dios? ¿Qué es lo que literalmente podríamos aplicar a nuestra vida cuando nosotros le decimos: Dios, dame la parte de lo que me corresponde a mí? ¿Qué es lo que indica esto? Que un muchacho como el que se relata en esta parábola dijo: yo quiero correr mi vida al estilo que yo quiera. Yo quiero tener una dependencia total, absoluta, una dependencia autónoma, y quiero hacer lo que yo crea, lo que yo piense y lo que a mí me guste más. Cuando usted toma decisiones de esa índole y desobedece lo que dice Dios y lo que dice su palabra, la desconexión, la interrupción se va a presentar en su vida, porque usted dice: el estilo mío es mejor. La casa que yo tengo ahora, donde yo vivo, no depende de las órdenes de papá, no depende de la voluntad de papá. Yo quiero hacer mi propia voluntad. El hombre vive desconectado de Dios en diferentes áreas de su vida, no porque Dios quiera, sino porque usted decide y determina que usted quiere hacer su voluntad y no la voluntad que existe en la casa del Padre. Yo tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera. Sí, Señor, si usted lo quiere así, hágalo así. Pero él se fue a una provincia apartada. Muchas veces nos apartamos para hacer nuestra voluntad. Nos desconectamos de la gente para hacer nuestra voluntad. Nos desconectamos de la familia para vivir como yo quiero. Me desconecto del trabajo para hacer mi propia empresa. Me desconecto de esto porque yo quiero hacer mi propia voluntad. Pregunto: ¿ya le preguntaste al Dios Todopoderoso en esos aspectos de la vida? ¿Ya le preguntaste cuál es el próximo paso a dar? Porque muchas veces nuestras decisiones nos desconectan porque somos muy almáticos, muy sentimentales o personas que nos dejamos guiar por la lógica, pero no consultamos a Dios. No consultamos al Padre, ni consultamos tampoco delante de Él cuál es su voluntad. Me llama la atención encontrar en el camino, y cuando hablo del camino me refiero a cuando de repente en una tienda, de repente en X lugar, me encuentro con personas que dicen: yo antes iba, yo antes me congregaba, yo antes cantaba, yo antes. La pregunta:
¿Qué fue lo que te desconectó? ¿Alguna situación? No puede ser que nos apoyemos en nuestras excusas y en nuestros peros para desconectarnos de la voluntad de Dios. Porque si a esas vamos, todos tenemos razones de más para justificar el retirarnos de la voluntad de la casa del Padre. Todos. ¿Alguien dice amén? Todos tenemos razón, pero yo determino, yo decido si me desconecto o me aparto de la casa del Padre o de la voluntad del Padre. Dice la Escritura que él quería alimentarse de eso que se le daba a los cerdos, pero nadie se lo daba. Déjeme aplicarlo de esta forma. Hay ocasiones que usted dice de la otra gente que vive apartada de Dios, que nunca ha conocido la casa del Padre que usted ha conocido, y a ellos esas cosas les satisfacen. Eso que hacen les cae bien. Eso que hace le trae un momento de satisfacción en un momento determinado. Pero usted dice, lo mismo que ellos comen, lo mismo que ellos hacen, lo mismo, eso mismo lo quiero hacer yo, y a mí no me satisface. Y vas a encontrarte en esa realidad, que otro se fue para allá, que otro se fue para acá, pero a ti no te satisface porque no correspondes a otro lugar, no correspondes a otra viña, no correspondes a otra casa, no correspondes a un amante, correspondes a la casa donde Dios te ubicó. Por eso no hay satisfacción. Lo que a otros les produce satisfacción, contigo no va. Por una sola razón: porque te desconectaste del lugar y de la fuente que es Dios. ¿Cómo se da una desconexión? ¿Cómo sucede esto? A veces no se da de la noche a la mañana, pero se va dando y se va dando y se va dando. Dice que en un momento determinado él volvió en sí. Alguien escribió de esta forma: el que se aleja de Dios se aleja de sí mismo. Al volver en sí, regresa a Dios. Cuando él volvió en sí, alguien determinó teológicamente hablando que ese es el principio de la metanoia, que ese es el principio del arrepentimiento, cuando uno reconoce y se da cuenta de su verdadera condición. Y por eso se expresa de la siguiente manera y dice: todo lo que hay. La palabra cuando dice en la casa de mi Padre, allí hay abundancia, allí hay gente que come bien, que come mejor que lo que yo tengo hoy a la vista de mis ojos. La idea original dice que en esa casa hay lujo y hay riqueza. Esa es la idea original de este pasaje cuando él dice: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. En la casa de mi Padre los jornaleros, los trabajadores comen bien. Y dice la Escritura que él volvió en sí, y dice que él va a ir ante su papá y le va a declarar el pecado que ha cometido. Literalmente lo que él está diciendo es: Padre, disparé mi dardo y fallé en mi blanco. Porque acuérdese que definimos hace tiempo atrás que pecado es errar en el blanco. Y dice que él se dio cuenta de eso que le había sucedido. Pero vuelvo a preguntar: ¿por qué le sucedió todo eso? Porque se desconectó. ¿Por qué nos han sucedido muchas cosas en las cuales no hay explicación y no entendemos? Muchas veces porque nos desconectamos.
Y estoy hablando de la desconexión del Espíritu Santo, de la desconexión de la palabra, de todo aquello que es parte de nuestra vida y que lo fuimos dejando. Hoy vivimos interrumpidos. No hay una relación como Dios quiere de parte nuestra hacia Él. Entonces estamos viviendo en escasez. Hay alguien que levanta su mano por acá y le bendice. Levantar su mano, dobla sus rodillas y se goza en la presencia del Señor. Mas sin embargo, hay muchos espectadores que fueron parte de esa comunión con Dios y hoy no sienten nada, no les sabe a nada, porque estás desconectado de aquel que es la fuente del gozo de tu salvación. No te sabe a nada porque estás desconectado. Yo no soy digno, dijo aquel, de volver a ser hijo, de que me llames hijo. Ni siquiera soy digno de que me perdones, de que nuevamente me abrigues. Pero no me queda otra más que volver a ti. Déjame ser un trabajador. Pero por lo menos tendré acceso a algo de parte tuya para satisfacer mi necesidad. Y aunque yo sé que soy tu hijo, no merezco. Y cuando usted lee el pasaje, lo he dicho en otras veces, usted se da cuenta que aquello que pudo haber nuevamente marcado de una manera determinante esa separación entre el hijo que volvía y el padre que lo estaba esperando, el Señor, el que se relata aquí como el padre, interrumpe al hijo para que no siga diciendo todo su discurso. Y es cuando el padre entra en acción y dice: preparen las cosas, preparen la fiesta, porque esto hay que celebrarlo. Y te habla de vestido, te habla de anillo y te habla de sandalias. En aquella época, los que servían, los esclavos, andaban descalzos. Pero una de las cosas que el padre ordenó fue precisamente: pónganle calzado en sus pies, porque él no puede ser siervo en mi casa. Él lo único que puede hacer y desempeñar su función, y de alguna manera él lo único que es en esta casa es mi hijo. Es interesante cómo, aunque se ha dado una desconexión entre el padre y el hijo, cómo en él, quien es el padre, quien es la fuente, basta con una sola palabra para volver a conectar a aquel que se había desconectado. Basta con brazos abiertos, un beso y una cobertura para volver a integrar a aquel que se había ido. Pero siempre y siempre quedará esto a evidencia de todo: que es la persona que se desconecta la que tiene que volver a buscar la conexión de donde él se desligó. Hay ocasiones que queremos, si yo le intereso a Dios, que venga y me busque acá donde estoy. Hermano, te llegará una voz de un mensaje que en la casa del Padre todavía hay misericordia. Pero el que tiene que volver a su presencia y el que tiene que volver a su casa es la persona, no es el padre,
no es el padre que va a dejar su lugar. El padre puede salir a recibirte, pero puede interrumpir tus palabras para decirte: no son necesarias tus palabras ni tus justificaciones. Lo único que quiero que entiendas es que me basta con que hoy has reconocido que habías fallado y te has arrepentido. El resto va por mi cuenta. El resto es mío. Así que vamos a celebrar, porque aquel que estaba desconectado, aquel que había perdido la relación y la relación estuvo muerta, ahora vive nuevamente. Por lo tanto, necesito el becerro que fue preparado para una fiesta especial y no para ser sacrificado solamente para honrar a Dios. ¿Cómo estás? ¿Equilibrado o desconectado? ¿Sabe quién tiene la respuesta? Usted y yo. Cuando el Señor de la parábola, o cuando el padre de esta parábola vuelve a conectar a su hijo, el hijo entiende algo. La única seguridad, protección y estabilidad que verdaderamente me satisface es estar bajo tu techo. Hermano, bajo el techo o bajo la cobertura de Dios, una sonrisa de Él satisface tu más grave necesidad. Un abrazo de Él fortalece lo más íntimo de tu vida y tú vuelves a darte cuenta que habitas seguro y habitas en la casa de papá, y Él está solamente deseando y esperando que alguien más decida volver a casa. ¿No le gustaría, si usted dice: yo sé de qué están hablando y yo sé cuál es la parte que a mí me corresponde? ¿No le gustaría, ahí donde está, que nuestro Padre Celestial lo volviera a abrazar? ¿O acaso no está la vida de alguno de nosotros desconectada? El Señor dice: deja de darme explicaciones del por qué. Solamente quiero que entiendas lo que dijo Juan 15:5: separados de mí, nada, nada, nada. Hay en mi espíritu una seguridad de que esta palabra le está ministrando a usted y a usted. ¿Por qué razón? Porque entre más pasa el tiempo, la sociedad se ha desconectado de Dios y sus relaciones con Dios han sido interrumpidas. No es responsabilidad de Dios que usted se mantenga en la casa. Es responsabilidad suya que se mantenga dentro de los parámetros y de la palabra y de los valores que Dios marcó para usted y para mí. ¿Le gustaría conectarse otra vez con Él? Reconectarse. Y aquello que se vio por X razón interrumpido, hoy desaparezca y diga: hoy vuelvo a experimentar el gozo de lo que es estar en la casa del Padre. Incline su rostro donde está.